Cordial saludo, apreciados estudiantes, bienvenidos a este espacio de formación. En esta ocasión vamos a hablar de cómo llegamos desde la visión a las estrategias y esas estrategias se convierten en lo que conocemos como un plan operativo. Los temas que vamos a tratar son la visión como un resultado esperado a largo plazo, cómo la visión la convertimos en estrategias y luego cómo las trasladamos a lo que se conoce como plan operativo. Bueno, inicialmente tenemos que definir qué es una visión. Una visión no es más que un resultado a largo plazo que se plantea en la alta dirección. Ese resultado impacta a todos en la organización, es decir, tanto a clientes como a proveedores, como a los empleados de la organización, por supuesto que a los socios y a los directivos. A eso se refiere cuando decimos que involucra a toda la organización, que eso que esperamos que suceda en el largo plazo es el lugar donde queremos estar, esas situaciones que esperamos o esos resultados que esperamos que se den en el largo plazo van a afectar a todos por igual. Cuando decimos afectar no nos referimos a algo negativo, sino que por el contrario debe ser un impacto positivo para todos en la organización. Tiene otra característica y es que debe ser conocida, por eso debe socializarse, por eso aparece por lo general publicada en la página web, aparece publicada en la entrada de la empresa, porque debe ser de conocimiento público, no solamente por los empleados, sino también, repito, por todos aquellos que se relacionan con la empresa, que llamamos públicos de interés, clientes, proveedores, competidores, entidades reguladoras, la comunidad que rodea la organización, los socios. Todos deben tener conocimiento acerca de qué es lo que se espera, qué quiere ser la empresa en el largo plazo, a dónde quiere estar y cuál es ese resultado que esperamos que se logre. Compartida. ¿Qué significa compartida? Pues no solamente la conciencia de que ese resultado que se espera lograr a largo plazo, eso que la empresa quiere ser en el largo plazo, me va a impactar a mí como empleado, como cliente, sino que además debo estar de acuerdo con ese resultado que se espera obtener. Por eso cuando decimos que la visión se propone en la alta dirección, no estamos diciendo que es una visión que se crea a partir de la idea de una sola persona. Por el contrario, debe ser algo que debe ser un acuerdo entre todos los que componen la organización, porque en esa medida todos van a estar de acuerdo y van a estar dispuestos a aportar al logro de esa visión en el largo plazo. ¿Sí? Y repito, involucra a todos en la organización. Debe ser motivadora, es decir, esa visión debe hacer que todos sientan el deseo de contribuir, debe hacer que todos visualicen un futuro mejor para sí mismos como parte de esa organización. A eso se refiere con la motivación. ¿Sí? Que todos estén no solamente dispuestos a aportar, sino que consideren que ese aporte no solamente va a permitir el crecimiento de la organización, sino el crecimiento de ellos como integrantes de esa organización, ya sea en calidad de empleado, en calidad de socio, en calidad de proveedor, en calidad de cliente. Si la empresa crece, yo crezco; si la empresa mejora, yo mejoro, y esa debe ser la motivación. Soñadora pero posible, es decir, debe implicar un reto, debe implicar un sueño, pero un sueño que es posible gracias al esfuerzo, no un sueño que no implica ningún desafío, no un sueño que no implica hacer nada, que es tan fácil que ni siquiera motiva. No, por el contrario, tiene que implicar un esfuerzo, pero un esfuerzo posible, algo que sí podemos lograr. Y debe tener un horizonte de tiempo, es decir, tenemos que ponerle a ese sueño de la empresa una fecha de vencimiento, un tiempo específico para que podamos realmente establecer unas acciones y que ese futuro que visualizamos sea posible. Visión viene de ver,
de ver el futuro, pero no de ver el futuro adivinándolo, sino construyéndolo. Ahora sí, vamos a hablar de las estrategias. Para que ese futuro y ese resultado se dé, pues tenemos que tomar ciertas decisiones en el presente y a lo largo del tiempo mientras llegamos a ese resultado deseado. Las estrategias son esas decisiones que se deben tomar para que ese resultado se convierta en una realidad. Algunos autores lo llaman como el camino, la ruta, la forma de llegar a un resultado, pero esa forma se traduce en decisiones. Hay que ir tomando decisiones a lo largo del tiempo para que ese futuro que yo quiero construir, para que ese resultado que yo quiero que se dé, se convierta en una realidad. Una estrategia implica tomar un camino, pero también implica identificar qué camino no debemos tomar o no podemos tomar. Lógico, la estrategia, como lo vemos en el último punto, implica una flexibilidad. Es decir, si yo tomo un camino, pero me doy cuenta que ese camino no me está generando los resultados que yo deseo, pues entonces tengo que cambiar esa ruta, tengo que cambiar ese camino. Pero algunos autores inclusive dicen que la estrategia implica decisión, pero también implica renuncia. Es decir, tengo que decidir, tengo que tomar, saber qué decisiones debo tomar y qué decisiones no debo tomar. A eso se refiere a qué camino tomar y cuál no tomar. Se deben establecer los resultados que se esperan de esas decisiones. Si yo tomo una decisión es porque espero que esa decisión me produzca un resultado. Tengo que identificar cuál es el resultado que yo espero para poder luego medir si la decisión fue exitosa o no lo fue. Bueno, entonces vamos a hablar de un tipo de estrategias que se llaman las estrategias competitivas genéricas, que fueron formuladas por un autor de renombre en la gerencia y el pensamiento estratégico que se llama Michael Porter. Michael Porter establece unas estrategias que él denomina genéricas, partiendo de una premisa o de una idea, y es que todas las empresas lo que quieren lograr en el largo plazo es tener un mejor desempeño que sus competidores. A eso le llamamos pues ventaja competitiva, es decir, eso que me hace mejor que mi competidor. Y él establece 3 maneras de lograr ese mejor desempeño que los competidores. ¿Sí? Cuando hablamos de competitivo me refiero a que hay una competencia. Si no hay competencia, pues entonces esa premisa o esa idea perdería validez. Entonces, Michael Porter dice, hay 3 formas de que usted le pueda ganar la carrera en el mercado a su competidor. La primera es, sea líder en costos, es decir, haga las cosas con, digamos, una inversión y una productividad lo más alta posible, de tal manera que sus costos sean bajos y eso se traduzca en que usted pueda vender lo mismo que su competidor, pero más barato. ¿Listo? A eso se refiere el liderazgo en costos. Organice sus operaciones, organice sus actividades, sus procesos, organice el funcionamiento de su empresa de tal manera que usted tenga que destinar la menor cantidad de recursos para producir y vender lo mismo que su competidor, por ende su precio va a ser más bajo. Listo, eso es. La segunda estrategia genérica, partiendo de la premisa de que el objetivo o la visión de la empresa sea tener un mejor desempeño que sus competidores, ¿no? O sea, se parte de esa premisa. Hay 3 formas de ganarle la carrera a los competidores según la teoría de Michael Porter. La segunda manera es diferénciese de su competidor, es decir, ofrézcale al cliente no lo mismo que le ofrece su competidor, sino una diferencia, pero ojo, una diferencia que genere valor. ¿Qué significa una diferencia que genere valor? Una diferencia que represente para el cliente algo importante y que en virtud de esa característica diferente y de esa característica importante, el cliente esté dispuesto a pagar más por esa diferencia.
¿Listo? Si es una diferencia que no es importante para la decisión del cliente, pues el cliente no va a estar dispuesto a pagar más por ella. Es como si yo dijera, no, yo voy a vender computadores, pero mis computadores son diferentes a los de la competencia porque mis competidores son grises y mis computadores son grises y los de mi competidor son negros. Como los míos son grises, pues yo le voy a cobrar más. Para el cliente es indiferente si el computador es negro o es gris. Él no va a estar dispuesto a pagar más por uno gris a cambio de uno negro. En cambio, sí va a estar dispuesto a pagar más si el computador tiene mejor rendimiento, mejor capacidad de almacenamiento, más velocidad en los datos que procesa, si le dura más la batería, si tiene una mayor garantía, si es más fácil de manejarlo. Entonces, esas diferencias sí son valiosas para el cliente, sí son importantes, sí hacen lo que denominamos como generar valor y entonces el cliente está más dispuesto a pagar. Ah, sí, yo estoy dispuesto a pagar 500,000 pesos más por este computador, no porque sea gris, porque a mí no me importa que sea gris o que sea negro, ¿sí? Pero sí me importa porque es más veloz, almacena más datos, es más fácil de manejar, el computador no se queda paralizado en sus operaciones, no lo que llamamos normalmente como que el computador se traba y se queda digamos estático, no me permite seguir funcionando. Entonces eso sí es diferente. Entonces esa es otra manera de ganarle a la competencia. Diferencie su producto del de la competencia, que esa diferencia represente valor para el cliente, es decir, que él esté dispuesto a pagar más y de esa manera usted le gana la carrera en el mercado a su competidor. La tercera estrategia competitiva genérica hace referencia a la segmentación de mercado, es decir, diseñe su producto de tal manera que vaya dirigido a un grupo de clientes muy pequeño con necesidades muy específicas y muy concretas y que ese mercado se encuentre desatendido. Algo así como personalizar su producto, eso podría ser, o en su defecto diferenciarlo, pero dirigido a un segmento muy específico que tenga una necesidad muy concreta frente al producto que yo estoy ofreciendo. Me explico, en algún momento en el mercado solo había un tipo de leche, la leche entera, la que se compraba directamente a los que la distribuían en carritos en las ciudades, era leche que se compraba, que había que hervirla y era la única leche. Hasta que alguna marca o fabricante de leche se dio cuenta y dijo, ole, hay una serie de clientes, un segmento del mercado, es decir, un grupito de clientes que cada vez que toman leche sufren de gases en el estómago. Entonces ese grupito de clientes quieren seguir tomando leche, pero no quieren tener los gases. ¿Por qué no producimos por qué no sacamos una variedad, una variación de la leche? Se la vendemos exclusivamente a ese tipo de clientes que no toleran la lactosa, les vendemos leche sin lactosa. Y así nació la leche deslactosada. Segmentar significa dividir el mercado en grupitos más pequeños según características. Entonces, una característica de los clientes que consumen leche es que son intolerantes a la lactosa, pero no había una leche especial para ellos. Según las estrategias genéricas competitivas de Michael Porter, entonces, una manera de ganarle la carrera en el mercado a la competencia es crear un producto dirigido a un grupito de clientes muy específico que tenga una necesidad o una característica muy concreta y cóbreles por ese producto prácticamente dirigido exclusivamente a ellos. ¿Sí? Y de esa manera, entonces surgieron variaciones de la leche como la leche deslactosada. Lo mismo lo podemos evidenciar con el champú.
el champú para el cabello, para lavar el cabello. Inicialmente solamente había un tipo de champú, pero luego se dieron cuenta que había un segmento de clientes que el champú tradicional no les servía, sino que necesitaban un champú para el control de la caída del cabello. Otro grupito de clientes que necesitaban un champú específico porque tenían el cabello graso o el cabello seco, o porque necesitaban un champú que les permitiera ocultar las canas, o porque necesitaban un champú que les permitiera controlar la caspa. En fin, ¿sí? Entonces, de esa manera, las empresas empezaron a identificar que en el mercado, en la totalidad del mercado, habían grupitos de clientes que llamamos segmentos con necesidades muy específicas frente a un producto genérico. Entonces, que a ese producto genérico había que encontrarle ciertas variaciones para que se pudiera dirigir a esos clientes en específico, y a esos clientes en específico se les cobra más por un producto que está dirigido exclusivamente para ellos. Ahora llegamos a un concepto que va más allá, que se llama la hipersegmentación, es decir, ya productos casi que personalizados para una sola persona. Bueno, ahora sí vamos a, en el tránsito, como les había prometido al inicio de este video, cómo pasamos de la visión, que es un resultado esperado, hasta llegar a lo que conocemos como plan operativo. Entonces, inicialmente llegamos a un resultado que se plasma en la visión, que es eso que queremos ser en el largo plazo, que involucra a todos, que lo que todos se deben identificar, que a todos los motiva, que todos deben estar dispuestos a aportar para el logro de ese resultado. Entonces partimos de ese resultado que se logra bajo el consenso de todos los que componen la organización, y luego para que ese resultado se logra tenemos que pensar en unas estrategias, y luego esas estrategias se traducen en unos resultados de esas estrategias. Si yo tomo unas decisiones es porque espero que esas decisiones me produzcan unos resultados, y luego esos resultados hay que traducirlos, por decirlo de alguna manera, o organizarlos en una serie de actividades, porque yo quiero lograr un resultado, ¿sí? Que esos resultados de las estrategias los llamamos metas, son diferentes al resultado plasmado en la visión, porque el resultado plasmado en la visión es uno solo, lo que yo quiero que la empresa sea, o lo que todos los de la empresa quieren que la empresa sea en el futuro. Y otra cosa son los resultados de las estrategias que llamamos metas. Luego, para que esas metas sean una realidad, pues hay que realizar ciertas actividades, y esas actividades ya se organizan en un plan operativo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que el resultado plasmado en la visión es que la empresa quiere convertirse en lo que llamamos una empresa multinacional. O sea, quiere abarcar o aumentar su cobertura de mercado a toda América Latina, y eso lo quiere lograr en el transcurso de 5 años. ¿Listo? Entonces, el resultado plasmado en la visión es que la empresa en 5 años quiere ser una multinacional con cobertura en el mercado de toda América Latina, y obviamente eso va a estar redactado en la visión con todos los elementos que la componen. ¿Listo? Todos los involucrados en la organización, clientes, proveedores, empleados, socios, están de acuerdo con esa visión del futuro. En 5 años vamos a aumentar la cobertura del mercado en toda América Latina. Esa visión, quien la organiza, quien la compila, quien la redacta, es la alta gerencia. Pero para que la empresa tenga cobertura en toda América Latina, hay unas decisiones que debemos tomar. ¿Listo? Y esas decisiones tienen varias alternativas. Por eso ustedes van a ver que cada frase tiene un o. ¿Por qué? Porque yo hago una cosa, tomo una decisión o tomo otra decisión. Y eso es lo que significa una estrategia. Yo tengo que decidir qué camino tomar y qué camino no tomar. Entonces vamos a decir, la primera decisión que hay que tomar
es que tenemos que invertir en maquinaria, en planta física y contratar operarios, porque como vamos a tener pues una cobertura en toda América Latina, pues necesariamente vamos a llegar a más clientes, el volumen de ventas se va a aumentar y la capacidad de producción, eso que llamamos capacidad instalada, que es lo que somos capaces de producir con el 100% de nuestra maquinaria, de nuestro personal y de nuestra planta física, pues esa capacidad se va a quedar corta, tenemos que aumentarla. Entonces, una de las decisiones que hay que tomar es invertir en maquinaria, en planta física y en contratar operarios. Pero habría otra manera de hacerlo, que es el famoso o subcontratar la producción con una empresa externa, es decir, o en una empresa de China donde tienen maquinaria, donde ya tienen todo, entonces en vez de comprar nosotros más maquinaria, ampliar la planta física y contratar operarios, sencillamente contratamos o subcontratamos, perdón, una fábrica en China para que produzca todas las unidades, simplemente que le pongan nuestra marca. Eso lo hacen muchas empresas, muchos fabricantes sobre todo de bienes, de celulares, de tecnología, son productos con una marca, por ejemplo, estadounidense, pero son fabricados en una subcontratación con una empresa china. ¿Listo? Entonces, yo puedo comprar la maquinaria, aumentar la planta física y contratar operarios directamente a la empresa o subcontratar la producción con una empresa externa que puede estar ubicada en China. Entonces, yo tengo que elegir. La estrategia implica que yo elija entre esas dos alternativas. O invierto en maquinaria, en planta física y contrato operarios, o dejo lo que tengo y simplemente lo demás que voy a producir, que me lo produzca una fábrica externa en China. Esa es una opción. Segunda decisión que tengo que tomar, pues tengo que modificar la estructura organizacional de la empresa creando un departamento de comercio exterior. Cuando hablo de estructura organizacional me refiero a las áreas, los departamentos, los cargos que tiene la empresa. Entonces, como ahora solamente producimos y vendemos en Colombia, pero esperamos que en 5 años estemos produciendo y vendiendo para toda América Latina, pues vamos a tener que exportar, vamos a tener que mandar productos al exterior, vamos a tener que hacer contratos con firmas extranjeras, entonces pues eso implica que yo tenga que crear otra área en el organigrama de la empresa, en la estructura de los cargos de la empresa, crear un cargo que sea o una serie de cargos que estén en un departamento y ese departamento que se llame comercio exterior. O contrato una firma especializada que se encargue de todos los procesos de exportación, de mandar la mercancía al exterior, de los trámites legales, de hacer los contratos con las firmas extranjeras, es otra opción. Fíjese que siempre cada estrategia tiene más de 2 opciones. O hago una cosa o hago la otra. Entonces la segunda estrategia, la segunda decisión que yo tengo que tomar es, necesito un departamento de comercio exterior, ya sea que lo cree dentro de la estructura de la empresa o que contrate una firma externa especializada que se encargue de todos los trámites legales de la exportación y de la importación y de todo lo demás, y de todos los trámites aduaneros, de sacar los productos del país con la DIAN, con las aduanas y todo eso. O hago una cosa o hago otra. Tercera decisión que debo tomar, y esa decisión también tiene 2 alternativas. Como ya sea que subcontrate la producción con una firma externa, ya sea que modifique el organigrama de la empresa creando una nueva área, un nuevo departamento de comercio exterior, o contrate una firma especializada, pues voy a necesitar más plata. Entonces la tercera decisión que tengo que tomar es que tengo que conseguir más dinero, más recursos financieros. Eso lo puedo hacer de 2 maneras, o bien sea pidiéndole plata a los socios o vinculando nuevos socios, o consiguiendo financiación externa con los bancos. Pero necesito más plata, esa es otra decisión que tengo que tomar. Cuarta decisión que tengo que tomar en este ejemplo.
Yo puedo crear sucursales propias en cada país de América Latina, o sea, montar una sucursal en Perú, en Chile, en Argentina, en Ecuador, Uruguay, Paraguay, todos esos países. Tengo que hacerlo para poder tener presencia en esos países y tener cobertura de mercado, o puedo hacer alianzas con distribuidores locales que ya conozcan el mercado. En vez de montar mi sucursal, pues sencillamente hago una alianza con una empresa que ya esté en ese país, con una empresa que ya tenga conocimiento del mercado en ese país. Esa es otra opción. O tengo inclusive en esta estrategia, en esta cuarta decisión, tengo otra alternativa: vender desde Colombia a través de una plataforma digital. Fíjese que para lograr que esa visión sea una realidad, tengo que tomar 4 decisiones, pero cada una de esas 4 decisiones tiene por lo menos 2 alternativas. Entonces, en esa decisión, ¿sí?, de que necesito producir más, o sea, necesito generar más producción, ya sea a través de la inversión de maquinaria o subcontratando una empresa externa, en esa decisión de que necesito personal que se encargue del comercio exterior, ya sea contratado por la empresa o a través de una firma especializada. En esa decisión de que necesito conseguir plata, ya sea con aportes de los socios o con financiación de los bancos. En esa decisión en que necesito, pues ya que mis productos estén en los países de América Latina, ya sea a través de sucursales propias o con alianzas con distribuidores locales o vendiendo desde Colombia a través de plataformas digitales. Esas decisiones implican que yo debo elegir entre una alternativa y renunciar entre varias alternativas debo elegir una y renunciar a las otras. Pero acuérdense, la estrategia tiene un componente de flexibilidad. Es decir, que si yo, por ejemplo, decido crear sucursales propias en cada país y me doy cuenta que eso no me está funcionando, que los costos de mantener la sucursal en esos países son muy altos, que en esos países tengo que tener contratado personal propio, que en esos países los costos de mantener la planta física, los impuestos son muy altos, pues yo puedo cambiar de estrategia y decir, no, esa decisión la voy a cambiar y más bien voy a hacer alianzas con distribuidores locales y voy a cerrar mis sucursales. Yo puedo cambiar el camino. No sé si ya vamos de pronto desenredando la pita sobre qué implica la estrategia. La estrategia son las decisiones que yo debo tomar para que ese resultado plasmado en la visión sea una realidad, pero cada decisión tiene varias alternativas y yo debo decidir una y renunciar a las otras. Pero puedo cambiar de alternativa en el transcurso del camino. Vamos a suponer que ya se hicieron las elecciones. Esas elecciones de las alternativas, esas decisiones que se tomaron decidiendo entre las alternativas, esas decisiones se tomaron en consenso ya no solamente con la alta gerencia, sino, óigase bien, con los gerentes medios, o sea, ya se involucró al jefe de mercadeo, al jefe de finanzas, al jefe de producción y al jefe de talento humano. Ahí, en las decisiones de las estrategias, ya se involucró directamente a lo que se llama la gerencia media, ¿sí? Inicialmente, cuando se plasmó el resultado en la visión, quien lo organizó fue la alta gerencia, obviamente en consenso con todos. Pero ya las decisiones estratégicas, es decir, cuando se elige una alternativa y se renuncia a las otras, pues ya se tiene que hacer de manera en diálogo con los jefes de área. ¿Listo? Entonces digamos que la primera decisión, lo que se decidió, valga la redundancia, fue invertir en maquinaria, en planta física y en contratar operarios. Es decir, no se va a mandar la producción para China, no se va a subcontratar, sino que vamos a ampliar nuestra planta física, vamos a comprar más máquinas y vamos a contratar más operarios para poder aumentar nuestra capacidad instalada y poder tener todos los productos que requiere América Latina. Listo. O sea, todos los productos que vamos a enviar al exterior. Listo. Segundo,
No vamos a contratar una firma especializada en comercio exterior. Vamos a modificar nuestra estructura, nuestro organigrama y vamos a crear un departamento de comercio exterior con un jefe de comercio exterior y con unos asistentes que tengan conocimiento de exportaciones, importaciones y todos los trámites aduaneros, todo lo vamos a hacer con personal de la empresa y ese personal lo vamos a tener dentro de la empresa. ¿Listo? Vamos a conseguir financiación externa con bancos. No vamos a pedirle más plata a los socios ni vamos a vincular nuevos socios. Aquí ya podemos ver que esas alternativas ya se organizaron y ya escogimos en las 4 decisiones, entre las 2 o las 3 alternativas, ya escogimos cuál es la decisión que vamos a tomar. ¿Listo? Y cuarto, no vamos a ni vamos a montar sucursales en los países, ni vamos a hacer alianzas con distribuidores locales en cada país. Vamos a vender desde Colombia a través de plataformas digitales. Esas estrategias se tienen que traducir en unos resultados de las estrategias, lo que llamamos metas. Entonces, esas metas de las estrategias. Entonces, lo primero, si invertimos en más maquinaria, en planta física y en operarios, pues lo que esperamos lograr con esa decisión es que se mejore la infraestructura tecnológica de la empresa, que tengamos una infraestructura tecnológica, es decir, unos equipos renovados de última tecnología, que sean más productivos, que sean mejores, que no generen tanto desperdicio, que se puedan producir más unidades en menos tiempo. Otro resultado de la inversión en maquinaria y en planta física es que vamos a mejorar la infraestructura física de la empresa. Es decir, vamos a tener un edificio más amplio, con mejor iluminación, que nos permita organizar mejor la mercancía, que nos permita organizar mejor las máquinas, ¿sí? Pasillos más amplios en el área de producción para que los operarios se puedan movilizar más fácilmente, para que la mercancía se pueda trasladar, no sé, en montacargas, en algo mucho más organizado. Siguiente resultado de la inversión en maquinaria, en planta física y en contratar operarios, pues que vamos a aumentar la producción. Necesariamente, si tenemos mejor tecnología y mejor infraestructura, pues vamos a aumentar la producción. ¿Listo? ¿Cuál es el resultado de crear un departamento de comercio exterior? Pues que vamos a generar capacidades internas en la organización para poder desarrollar los procesos en comercio exterior. Es decir, va a haber dentro de la empresa personas con las competencias, los conocimientos y las habilidades para todo lo que implica un proceso de comercio exterior, de importación, de exportación, trámites aduaneros, etc. ¿Listo? ¿Cuál es el resultado de la decisión de conseguir financiación externa con los bancos? Pues que vamos a incrementar la disponibilidad de capital. Vamos a tener platica para poder invertir. ¿Y cuál es el resultado de la decisión de vender desde Colombia a través de plataformas digitales? Pues que vamos a aumentar la cobertura del mercado. ¿Listo? Que vamos a poder llegar a clientes a los que antes no llegábamos. ¿Listo? Y obviamente esos resultados, por eso está abajo actividades y plan operativo, porque esos resultados se convierten en actividades y luego en el plan operativo. ¿Listo? Segundo, mejorar. Entonces aquí ya vamos, ya tenemos aquí ya tenemos las estrategias con los resultados, con las metas. Ahora sí, vamos a convertir cada meta en actividades específicas. Ojo, vamos a convertir en este ejemplo cada meta en actividades. Entonces, la primera meta o el primer resultado, ¿cómo mejoramos la infraestructura tecnológica? Tenemos que buscar proveedores que nos vendan la máquina, los equipos, todo eso. Después de que buscamos los proveedores, tenemos que solicitar cotizaciones. Luego de que tengamos las cotizaciones, tenemos que realizar las compras, cuando ya decidamos pues cuál es la mejor oferta. Luego esos equipos hay que instalarlos.
Luego tenemos que capacitar al personal para que pueda manejar esos nuevos equipos. Entonces fijémonos cómo pasamos de estrategias, perdón, del resultado de la visión, que es uno solo, a las decisiones que tenemos que tomar para que ese resultado se vuelva una realidad, que llamamos estrategias. Luego cómo cada estrategia genera unos resultados que llamamos metas, y luego cómo esas metas las convertimos en actividades específicas. Vamos para la segunda meta, ¿listo? Que es mejorar la infraestructura física. ¿Cómo mejoro la estructura? Pues tengo que adecuar un terreno. Luego de que tenga el terreno, tengo que hacer los diseños de cómo va a quedar la nueva planta o la área que voy a adecuar nueva, el nuevo espacio, ¿sí? Tengo que solicitar licencias y permisos. Tengo que contratar los maestros de obra, el ingeniero, los contratistas que me vayan a hacer pues la construcción. Tengo que comprar materiales y tengo que realizar como tal ya la obra. ¿Listo? Tercera meta, aumentar la producción. Pues para poder aumentar la producción debo tener más operarios, entonces tengo que reclutar los operarios. Tengo que seleccionar a los candidatos, o sea, a las personas que me llevaron su hoja de vida. Tengo que contratar los nuevos operarios, tengo que capacitarlos para que puedan realizar su labor. Tengo que buscar más proveedores de materia prima porque la materia prima que me estaba llegando pues ya es poca comparado con el volumen de producción o con la cantidad de cosas que voy a producir, con la cantidad de productos que voy a elaborar en la fábrica. Entonces tengo que buscar más proveedores de materia prima, tengo que comprar más cantidad de materia prima, tengo que crear nuevos turnos de trabajo para que la fábrica funcione a más velocidad. En la siguiente meta, que es generar capacidades internas para el desarrollo de los procesos de comercio exterior, es decir, cuando ya yo tengo que crear el área de comercio exterior, entonces pues tengo que adecuar unas oficinas para el nuevo departamento, para la nueva área de comercio exterior. Tengo que comprar muebles para los nuevos empleados, escritorios, computadoras, sillas, entre otros. Tengo que crear los perfiles de los nuevos cargos, qué tipo de personas voy a contratar para el área de comercio exterior. Tengo que, hora y punto que ya tenga los perfiles, pues tengo que publicar esos perfiles en unas bolsas de empleo, eso se llama reclutamiento. Tengo que seleccionar a esos candidatos, tengo que contratar a los nuevos empleados y tengo que capacitarlos. Entonces, analicemos cómo partimos de una visión, de un resultado plasmado en la visión, a unas decisiones que se deben tomar. Esas decisiones se traducen en unos resultados más pequeños que llamamos metas, y esas metas ya se traducen en unas actividades. Ojo, la visión se organiza en la alta dirección. Las estrategias se definen, óigame bien, en la gerencia media. Pero cuando ya esas estrategias se convierten en resultados, que son las metas, y esas metas ya se traducen en actividades, ya esas actividades ya no son responsabilidad ni de la alta gerencia ni de la gerencia media, sino que ya son responsabilidad del personal operativo y de los supervisores, ya los que están más cerca de la acción. Ya son ellos los que van y adecúan las oficinas, los que instalan los escritorios, los que crean los perfiles, los que reciben las hojas de vida, los que seleccionan, los que capacitan al talento humano. Ya son ellos los que generan los nuevos turnos de trabajo, ¿sí? Cuando ya hablamos de las actividades específicas, que son las que luego se ponen en el plano operativo, entonces ahí ya involucramos es al personal de primera línea, que es el que realiza el día a día de la empresa, el que trabaja todos los días realizando las operaciones cotidianas de la organización. ¿Listo? Entonces, ¿cómo genero las capacidades internas para el desarrollo de procesos? Pues tengo que adecuar las oficinas para la nueva área de comercio exterior, comprar el mobiliario, ya lo había dicho, crear los perfiles. Esos perfiles hay que publicarlos en una bolsa de empleo, lo que se llama reclutamiento. Luego de que ya tengo las hojas de vida, tengo que seleccionar a los candidatos, tengo que contratar los nuevos empleados y tengo que capacitar al nuevo talento humano que va a trabajar en el departamento o en el área de comercio exterior. Creo que siguen otras dos metas. Incrementar la disponibilidad de capital para las inversiones. Pues entonces, como lo voy a hacer con préstamos bancarios, pues tengo que preparar los estados financieros de la empresa. Eso lo hace el contador.
para llevar esos estados financieros a los bancos y que sepan cuál es el estado de la empresa y que me puedan prestar. Tengo que ir a los bancos y visitarlos y analizar las condiciones de crédito de cada institución, cuál es la tasa de interés que cobran. Tengo que preparar los requisitos del crédito, llenar los formularios, las firmas del gerente, todo eso. Y luego de que ya me aprueban el crédito, pues recibir el desembolso de esos dineros para poderlos invertir. La última meta que habíamos establecido en este ejemplo es aumentar la cobertura del mercado a través de una plataforma. Entonces tenemos que identificar cuál es la mejor plataforma de comercio electrónico, la que más usan nuestros clientes potenciales o los clientes a los que esperamos llegar en todos los países de América Latina. Crear los perfiles en esa plataforma, abrir las cuentas en la plataforma, preparar el material publicitario, porque en cada plataforma tienen que haber unos catálogos en línea, que la foto del producto, que el precio, que la descripción. Todo eso tiene que estar, que van a haber fotos que se puedan mover, lo que llamamos las famosas fotos 360. El tamaño, el estilo de letra, bueno, en fin. Y además, crear contenido para las diferentes plataformas. Es decir, no es solamente que yo publique la foto de los artículos y el precio y nada más. Yo si voy a vender, por ejemplo, qué sé yo, productos de belleza, pues hombre, yo voy a crear contenido sobre la belleza, sobre el cuidado de la piel, sobre el cuidado de las manos, sobre maquillaje, en fin, porque pues precisamente yo necesito que las personas visiten frecuentemente los perfiles en las plataformas digitales donde la empresa tiene presencia. Por último, esas actividades se trasladan a lo que conocemos como plan operativo. Un plan operativo son esas dos tablas que ustedes ven en pantalla. La tabla de arriba lo que definen son las actividades específicas por cada meta. A esas actividades se les asigna un responsable dentro de la empresa. Cuando hablamos de responsable no necesariamente nos referimos al nombre propio, sino al cargo, porque recuerden que las personas pues en los cargos pueden renunciar, pueden irse, pueden ascender, en fin. Entonces cuando hablamos de responsable nos referimos al cargo dentro de la empresa que se encarga de realizar esas actividades. La evidencia, eso también puede convertirse en un indicador, es decir, eso que me demuestra que efectivamente la actividad se realizó y que se cumplió de manera exitosa. Cada actividad debe tener un presupuesto, una fecha de inicio y una fecha final. Y la tabla de abajo es lo que conocemos como el cronograma, donde cada actividad se programa en el tiempo. S1, M1 significa semana 1 o mes 1. Yo lo puedo organizar por semanas o por meses. Entonces semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5. Y como se puede dar cuenta, yo sombreo los cuadritos que corresponden a las semanas o a los meses que va a durar cada actividad. ¿Listo? Apreciados estudiantes, espero que pues este contenido haya sido de su agrado, que contribuya a su proceso de formación. Por favor no olviden suscribirse y darle like a este video para que puedan acceder a más contenido útil para ustedes. Gracias.